minutos de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Simón Calzadilla. Él es diputado a la Asamblea Nacional y secretario del Movimiento Progresista de Venezuela. Dejábamos una pregunta al aire: ¿y cuál es la opinión de ustedes, partidos de oposición, también diputados a la Asamblea Nacional, sobre la presencia de militares rusos en Venezuela? Totalmente condenable, sobre todo porque eso no fue aprobado por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. No está claro cuál es la misión que vienen a cumplir. Hasta los momentos se sabe que de manera secreta y clandestina los han llevado algunos al sur de Venezuela, que no se sabe en el fondo qué es lo que están haciendo. Sabemos que hay no menos de 15.000 militares cubanos que tienen como único objetivo reprimir, perseguir y hacer labor de contrainteligencia a nuestras Fuerzas Armadas. Es una cosa horrorosa que están en todas partes en las labores de represión y seguimiento cuando el pueblo manifiesta. Y ahora también tenemos la información que algunas misiones militares chinas están llegando. ¿Qué barbaridad es esa? Eso no lo ha aprobado absolutamente nadie, ni la Constitución lo establece claramente, y eso sí es una intervención extranjera que atenta contra los intereses del país, y eso debemos condenarlo todos, y lo está condenando toda la comunidad internacional. Y créeme, dentro de las Fuerzas Armadas hay un gran descontento por ese hecho. Diputado, usted también es miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, una comisión que desde hace algunos meses son los encargados de publicar el índice inflacionario mensual, debido a que el Banco Central de Venezuela desde hace algunos años no emite el mismo. En el mes de marzo la inflación bajó un poco y se ubicó en 18,1%. ¿Cómo cree usted que se pueda comportar en lo que queda del mes de abril, tomando en cuenta que el Fondo Monetario Internacional dio unas perspectivas que para el año 2019 la inflación puede llegar a 10 millones%? Fíjate, en primer lugar quiero aclarar que desde el año 2010 Venezuela suscribió un acuerdo en la Organización de Estados Americanos en el que el derecho a la información pública es un derecho humano. Cuando el Banco Central de Venezuela le niega descaradamente, desde su fundación hasta hace apenas 3 años es que dejó de publicar el índice de inflación, el comportamiento del Producto Interno Bruto, para intentar de ocultar el desastre económico, le está violando un derecho humano al pueblo venezolano, al igual que mucha otra información pública que este gobierno niega para tapar sus delitos ahí cometidos. Ahora, en cuanto a la pregunta, el mes pasado no es que bajó la inflación, sino que la velocidad con que venía subiendo disminuyó. Okay. Es decir, iba a 60% mensual y bajó a 18% mensual en la velocidad de crecimiento. Y eso tiene que ver esencialmente con dos cosas. Una medida inexplicable del gobierno nacional a través del Banco Central, a donde todos los depósitos nuevos que le ingresan a la banca, la totalidad de ese depósito, o casi su totalidad, lo que es el depósito marginal, tiene que ser depositados en el Banco Central de Venezuela. Eso es lo que llaman el encaje legal. ¿De qué viven los bancos? De los intereses de los créditos que otorgaron antes de esa medida, pero no pueden aumentar el crédito, a pesar de que aumenta la cantidad de depósitos por la emisión de dinero inorgánico que abulta los depósitos desde el gobierno, pero eso no lo pueden utilizar para aumentar el crédito. Por eso las tarjetas de crédito no aumentan ahora. Y al evitar el otorgamiento de nuevos créditos, contrajo más la economía, porque los empresarios, los comerciantes que trabajan con el circulante pidiendo créditos para lograr sus importaciones, el pago de lo que importa el gobierno en insumos que ellos necesitan, no lo pudo hacer. Eso contrajo la economía y produce la desaceleración. Cuando disminuye la capacidad de consumo, la gente no tiene cómo comprar lo que hay ya. Hay una disminución en la velocidad de crecimiento y la demanda, porque el poder adquisitivo, la capacidad que tiene la gente para comprar, disminuye más a niveles de que, bueno, prácticamente no puede comprar ni para comer. Diputado, ¿y cómo se puede comportar entonces para el mes de abril? Ese efecto
restrictivo ya está pasando. Ya los comerciantes y empresarios, ante la nueva realidad, han tenido que empezar con la acumulación que tienen de sus propios bolívares, salir al mercado paralelo a demandar los dólares para importar directamente, porque el gobierno que antes importaba algunos insumos ni siquiera lo está haciendo. Y eso va a comenzar a retomar la senda del crecimiento, de la velocidad de la hiperinflación. Eso quiere decir que ya en las últimas 2-3 semanas está volviendo a aumentar o acelerarse la hiperinflación, así como comienza a devaluarse más rápidamente el bolívar y el dólar empieza a encarecer nuevamente. Diputado, antes de ir con las preguntas y nuestros comentarios de nuestros televidentes, brevemente, el gobierno insiste que hay una guerra económica por parte de los Estados Unidos y países de Europa. Pero ¿cómo se podría recuperar actualmente la producción nacional si el gobierno no cuenta con divisas? Y su flujo de caja está muy disminuido. Lo que nos espera a los venezolanos es mayor escasez, mayor hiperinflación, mayor devaluación, y todo comienza a solucionarse a partir del cese de la usurpación. Mientras esté Nicolás en el ejercicio de la usurpación, no hay manera de que salgamos del atolladero en que estamos viviendo. Eso es concreción. Una vez cese la usurpación, a Venezuela se le abren las puertas del crecimiento, de la prosperidad, del crecimiento, porque se restablece el Estado de Derecho, el apego a la Constitución, la vida democrática, y con gente especializada y bien preparada en los diferentes ámbitos, y ya tenemos a especialistas trabajando los diferentes temas en el Plan País, nosotros podemos lograr crecer y retomar el sendero de la prosperidad para nuestro pueblo en un plazo bastante corto. Diputado, cuando son las 7:14 de la mañana, vamos de inmediato a leer la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. El encargado de leerlos es Carlos Peñalosa. Así es, Sue. Vamos a comenzar a revisar la participación de nuestra audiencia con el usuario Julio Dominique, @JulioDominique1, que nos escribe: buenos días, el país está cayendo a pedazos y solo escuchamos vamos bien, que ya viene el cambio, pero día a día mueren más personas en hospitales por falta de insumos, etcétera. ¿Usted no cree que ya hace falta una intervención militar? ¿Qué más hay que esperar? Vivimos en un gobierno tiránico y no es fácil cesar la usurpación de un régimen que tiene 3 años o 4 o 5 años o muchos años preparándose para usurpar y tiranizar a un pueblo. La respuesta a eso es organización, participación, coherencia. No podemos perder ni la esperanza, ni la paciencia, ni la responsabilidad que tenemos cada venezolano de asumir la lucha por el cambio de nuestro país. Más temprano que tarde lo vamos a lograr, porque cada vez somos más fuertes y cada vez ellos son más débiles. Y tenemos un respaldo internacional decidido, fuerte, que también une su fuerza a nosotros, y pronto podremos dar el quiebre en el que va a cesar la usurpación. Lo que no podemos permitir es que el gobierno logre su objetivo de quebrarnos el ánimo, el deseo, la esperanza y la firme determinación de ser protagonistas del cambio en Venezuela. Eso es lo que ellos quieren y es lo que no podemos permitir ningún venezolano. Sí estamos pasando por un sufrimiento muy grande. La manera de salir de ello es unidos, participando y luchando. @Ismael Alfonso 6. Diputado, ¿usted cree que seguir marchando nos ayuda a la organización en qué? No nos desgasta y es solo para mantener la ilusión de la salida. ¿Cuánto más podemos aguantar? Lo único que desgasta al pueblo venezolano es el sufrimiento de esta terrible crisis. ¿Cómo podemos expresar nuestro descontento, nuestro dolor y nuestro deseo enorme de producir un cambio y vivir en una Venezuela diferente? Es participando como lo establece la Constitución, es marchando, es asistiendo, es organizándonos. Contra más somos, más participamos y más determinados estamos a producir el cambio en Venezuela, más fuertes somos y el gobierno mucho más débil. @LuisMM1001. ¿Cómo puede pasar que acá en Venezuela tengamos 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales supremos y peor aún, cada uno ejerciendo funciones? ¿En dónde se describe esto como legal? Es la opinión de Luis Méndez. Vivimos en una profunda crisis porque desde el año 2015 que los señores que usurpan el poder perdieron la mayoría para poder permanecer en él como sea. Tuvieron que desconocer todos los canales democráticos y constitucionales. Ante esa realidad, desde la Asamblea Nacional fuimos resistiendo, dirigiendo, asumiendo
todo ese desastre. Nosotros fuimos invadidos más de 4 o 5 veces por malandros que asaltaron la Asamblea Nacional. Eso no se había visto nunca. Nosotros hemos padecido la cárcel con inmunidad parlamentaria, los diputados, el pueblo por protestar. Eso no se había visto en este país desde hace muchos años. Y ante esa realidad llegó el momento constitucional donde el fraude perpetrado el 20 de mayo del 2018, el día 10 de enero, se consumó la perpetración de la usurpación en el ejercicio del poder y comenzó una nueva etapa cuando se juramenta como presidente encargado según el artículo 277 de nuestra Constitución, Juan Guaidó. Esa nueva realidad de tener un gobierno legítimo y uno en usurpación es producto del permanecer en el poder como sea, violando la Constitución y produciendo el desastre que hoy padecemos los venezolanos y por lo cual todos debemos sumarnos a la lucha para cambiarlo. Diputado, antes de terminar la entrevista, quiero que me responda brevemente. ¿Cree usted que si aumenta el gobierno el salario el 1 de mayo podría agravar la crisis económica que se vive en el país? Brevemente. Todo incremento salarial que no esté asociado a una mayor producción de nuestra economía va a producir hiperinflación porque ese gasto del gobierno no lo está financiando con impuestos, ni es un gasto que proviene de la economía, sino de la emisión de un dinero sin respaldo. Es como emisión de cheques sin fondo y es lo que está produciendo la hiperinflación desde hace muchos años. Para dinamizar la economía, restablecer el crecimiento, debe cesar la usurpación y con un gobierno apegado a la Constitución, empezar a retomar el sendero del crecimiento. Es la única vía. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia en la mañana del día de hoy de Simón Calzadilla. Él es diputado a la Asamblea Nacional, también secretario del Partido Movimiento Progresista de Venezuela y también miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y los esperamos a todos el 1 de mayo. También les queremos agradecer a ustedes su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte, porque en breve continuamos con más entrevistas.